Ella tuvo una visión, sabía que el futuro terminaría de cierta forma. O tal vez un loco sueño más que se sumara a la larga colección que poseía en su cabeza. Esos sueños que te obligan a despertar bruscamente y recrear tal pensamiento antes de olvidarlo en una hoja de papel, ya sea dibujándolo o escribiéndolo. En su caso, era el dibujo. Cuando se alistó para ir a clases, tenía en su mente dando pequeñas vueltas sin parar una idea que no quería dejar ir fácilmente. Aquel día comenzarían con la clase de dibujo en las primeras horas del día. Era perfecto para poder expresar aquel sueño que en una noche tranquila como cualquier otro, Eiko había despertado de forma sobresaltada respondiendo a lo que pensó pudo haber sido una pesadilla más de aquellas que siempre tenía. Pero luego entendió que no eran pesadillas aquellas imágenes que se incrustaban en su pequeña cabeza, sino parte de ella misma que quería salir y liberarse de un mundo sellado para poder estar en un nuevo lugar, el mundo real. La clase había comenzado y mientras la profesora daba las consignas que solo tenían propuesta jugar con la trama de ciertos colores, esta pequeña e inquieta niña había dibujado con su imaginación los trazos delineados de su próximo dibujo. Su talento era innato para alguien de su edad, algo que muchos no habían notado hasta este momento y que según su criterio era algo tan simple como respirar. Por fin el palabrerío de la profesora había terminado y aquella hoja en blanco comenzó a tomar forma con cada trazo de su lápiz. Solo unos pocos minutos bastaron para terminar aquel dibujo. La profesora pasó por cada pupitre para ver los trabajos y cómo sus alumnos trabajaban en ellos. Fue una sorpresa ver que Eiko había terminado tan pronto, pero más fue la sorpresa que se llevó al ver aquel deslumbrante diseño hecho tan solo en colores claros, desde el rosa hasta el rojo oscuro y el bordo. Comenzando desde la base de la hoja y recorriendo cada parte de esta, una niña que se ve pequeña y sin preocupaciones, luego una mujer adulta encorvada como una pequeña pelotita, finalizando sobre ellas un ángel extendiendo sus alas y volando en lo que parecía ser un conjunto de nubes rosas con un fondo oscuro. Aquel día por primera vez Eiko mostró ante todos el artista que mantuvo dentro quién sabe cuánto, dejando expresar una pequeña parte de su ser en una simple hoja de papel blanca. Camino a su casa pensó que dentro de ella, de su mente, dentro de su mundo de imágenes sin sentido para los ojos ciegos, podría liberar tantas bellas obras como esta. Pensó cuántos dibujos más reflejando su sentimiento podría generar si se empeñaba en mostrarle al mundo real los enormes cambios de una mente abierta a ideas alocadas y que tal vez, algún día todos llegaran a apreciar el bello arte que su mundo exponía en simples hojas sin vida. Empezaría entonces por sus padres, el reto más difícil. Pues ellos no apreciaban su arte o mejor dicho no la apreciaban en nada. Para ellos, Eiko era solo el resultado de un descuido en una noche de placer que tras largos meses tuvo como resultado una alegría perdida en sus vidas. Aquel hombre desagradable que solo trabajaba, dormía y comía como un cerdo no mostraba ninguna atención en su hija, desperdiciando su valioso tiempo en tareas que nunca quiso. Como formar una familia a la fuerza, evitando así las miradas oscuras de la sociedad. Su madre, a pesar de parecer una persona sensible y de buen carácter, era amargada y la obligación de conseguir un trabajo para ayudar a mantener los gastos del hogar y también a su pequeña, la habían obligado a dejar sus estudios en la facultad. Pues ya no tenía tiempo para nada más que para ser una esclava más de las familias como así lo pensaba. Los intentos fallidos por obtener una pizca de atención fueron una pérdida de tiempo que ella había predicho antes de mostrarles a sus padres aquel dibujo que hizo en su clase. Algo que para ellos no era más que solo un papel más con un garabato, pero que Eiko veía con sus hermosos y llorosos ojos, una parte de ella y sus sentimientos grabados como si fuese una obra de arte. No podía hacer más que eso. Llorar a cal y canto en su habitación las penas de una familia sin amor que no permitía dejar libre la creatividad de su hija. Cuando sus penas se calmaron tomó un cuaderno de dibujo y comenzó a dibujar tanto como pudo. Su llanto no era llanto sino una risa y en su mirada una sonrisa que deslumbraría la luz más brillante. No se detuvo en toda la noche, siguió y siguió hasta el amanecer, sin detenerse. Cada una de las hojas que utilizaba, cada lápiz con el que dibujaba y cada sentimiento que salía de su corazón. Este es mi mundo, y ellas las hermosas criaturas que habitan en él. Pensó luego de que el cansancio agotara todas sus fuerzas y se desplomara sobre su cama a dormir. Unos años después, pudo darse el lujo de independizarse. Obtener un trabajo sencillo que le diera suficiente dinero para poder vivir fuera de su casa. Su amiga Vanessa, quien desde la secundaria admiraba las hermosas creaciones de esta joven artista, decidió acompañarla viviendo junto a ella en un cómodo apartamento en el centro de la ciudad.
Ambas compartían los gastos y los impuestos de alquiler y no tenían problema alguno para vivir sus vidas como ellas quisieran. Eiko había acomodado un cuarto de invitados como su oficina especial de trabajos, donde llevaba a cabo las obras más hermosas que una chica con la cabeza llena de ideas podía tener. Su largo trayecto en la práctica hizo que dejara los diseños en papel y se acostumbrara al lienzo. Podría decirse que era un artista más en este mundo, aunque ella vivía su propio mundo, uno en donde nada la hiciese sentir mal. Nunca lloraría otra vez, no sentiría dolor y tampoco estaría sola, y aunque Vanessa se fuera de su lado, aquellas obras de arte que generó con el tiempo la acompañarían hasta la tumba. Una tumba rodeada por ángeles de alas rojas que girarían a su alrededor. Vanessa demostró ser más que una amiga, su relación con Eiko se vio envuelta en un pequeño carrusel que disparaba amor en direcciones equivocadas y sin acertar ningún blanco fijo. El rechazo de la persona que amaba era uno de los miedos más grandes que tenía. Por ese motivo sabía jugar sus cartas en la mesa, aunque esto podría costarle más de lo que pensaba, pues Eiko ya había puesto sus ojos en un joven compañero de trabajo que tenía una cierta admiración por sus obras. Era hora de que mostrara el as bajo su manga y revelara la jugada perfecta antes de que fuera demasiado tarde. Le presentaría a Eiko, a su jefe, un hombre mayor y padre de familia amante del buen arte que coleccionaba pinturas hechas por principiantes y profesionales. Un hombre muy atento a sus gustos que luego de escuchar hablar tanto de esta pequeña artista optó por conocerla personalmente y también a su arte y ver así de lo que era capaz. Como era de esperarse, Eiko estaba muy feliz por aquel favor, se sentía reconocida a pesar de que sería un solo individuo quien viera las pinturas que tanto tiempo le llevó a hacer. Pero por ser una ocasión especial decidió solo mostrarle una, la que pintaría aquella misma noche. Tomó así sus pinturas y sus pinceles, preparó el lienzo y sobre este trazó en su mente las líneas perfectas que luego pintaría en él. Contempló aquel espacio vacío por un largo tiempo y luego se dispuso a dar comienzo con la liberación de su alma, dejando que el pincel que sostenía en su mano derecha bailara recorriendo cada zona, transformando aquel vacío sin vida en un ser hermoso proveniente de su propio mundo, el mundo donde sus obras descansan esperando ser libres y quedar plasmadas en pinturas para luego volverse eternas y perdurar en el mundo real. Al finalizar, escribió una firma sobre un pequeño costado de la pintura. Este es sin duda la más hermosa creación que he visto, Dijo Vanessa admirando de pies a cabeza el diseño de un ángel con el cuerpo de una hermosa mujer adulta, sosteniendo en sus manos una pluma blanca en la derecha y otra negra en la izquierda. Sus enormes alas que la abrazaban y cubrían eran del mismo color que la sangre y el fondo mostraba las mejores nubes oscuras que el mismo cielo podría mostrar. Aún no es mía, por más que haya sido yo quien la he pintado. Le falta algo para que me pertenezca, para que sea realmente una pintura salida de mi mundo. Dijo Eiko en respuesta del asombro de su amiga. Tomó una pequeña trincheta que usaba para afilar sus lápices y se realizó un pequeño corte sobre el dedo pulgar derecho. Apoyó el dedo sobre su firma y exclamó con una sonrisa. Ahora es mi arte, mi mundo, mi ser y mi esencia. Una pequeña parte de mí que se ha liberado por completo. No había forma alguna de explicar el asombro que aquel sujeto experimentó cuando estas dos muchachas fueron a su despacho llevando consigo la pintura que Eiko había terminado de realizar el día anterior. Los gustos de aquel hombre eran variados, pero si algo apreciaba en más era los nuevos artistas que nadie conoce. Aquellos que esconden sus obras y las guardan para ellos mismos y que pocos ven. Creaciones propias que se liberan junto con el alma de quien las crea. Era asombro tras asombro sin detenerse en ningún momento, inspeccionando cada detalle de aquella obra de arte que ante sus ojos se mostraba. Luego de los halagos, este mismo se ofreció a comprar aquella pintura con un valor que cualquiera hubiera pensado como excesivo, sin embargo los motivos eran simples. Quería volver a ver su arte otra vez. Eiko pensó en esto mientras se dirigía a su casa junto a Vanessa. Era posible que las puertas se abrieran para esta novata y que una oportunidad en su camino se mostrara junto con sus demás trabajos. Así lo pensó todo el día. Y como si alguien escuchara sus más profundos pensamientos, un día llegó lo inesperado. El jefe de Vanessa, quien había comprado aquella pintura esta vez, había visitado el apartamento donde ella vivía con una sorpresa inesperada. Alguien más venía junto a él, alguien que marcaría una parte importante de su vida. ¿Qué es el arte para ti?
Para mí no es solo una pintura, no es una simple escultura, no es nada de eso. Exclamó el director de una importante sala de eventos donde se mostraban los trabajos de jóvenes artistas que mostraban a la ciudad su forma de ser reflejado en una pequeña galería. El arte es más que eso y me cuesta creer que porque alguien que conozco tras una larga amistad me indique que haya encontrado un gran hallazgo. La mirada de Eiko giraba en torno a la sala de estar donde una nube pequeña giraba sobre ellos. La distracción del momento fue lo necesario para poder pensar una buena respuesta a las palabras de aquel viejo que con una fuerte expresión de intriga en su rostro. En vez de eso, solo sonrió con aquella misma expresión que normalmente mostraba cuando se encontraba segura de sí misma y sin decir una sola palabra los guió a todos a aquella pequeña habitación donde sus obras reposaban a la espera de poder ser vistas por ojos ajenos. Cada una de ellas cubiertas por telares rojos que al descubrirlos mostraron las hermosas pinturas que esos últimos meses había pintado. Cada una de ellas con su firma y una huella de sus dedos sellada con sangre como lo fue aquella a la que vendió. Días después se enteraría de que esas hermosas creaciones tendrían lugar en una galería en su nombre como el despertar de un nuevo artista. Ella estaba completamente distinta para entonces, su mirada cambiada y sus ideas más profundas. Entonces mi mundo será compartido y habrá quien lo aprecie y quien lo odie. Pero estará allí y se conocerán, cada una de ellas, cada parte de mí y mis sentimientos. Mientras sacaba punta a un lápiz con su trincheta, las distracciones de una mente juvenil llenas de ideas hicieron que un corte mucho más profundo del que normalmente realizaba al firmar sus pinturas, la volviera al mundo al que pertenecía. Su dedo índice derecho no paraba de sangrar y lo primero que tuvo a mano para detener el corte fue un trozo de tela gris que había recortado. Cuando se dirigió al baño y vendó su dedo, vio las manchas de sangre que se encontraban en aquel trozo de tela rota y se quedó plasmada por lo que veía. Para ella era algo divino, casi hermoso y a la vez siniestro. Dejar su sangre en un harapo formaba otra pintura más de su colección y a diferencia de todas las demás, esta contenía toda la energía de su cuerpo materializado en unas pocas manchas. A unos pocos días de exponer su talento, decidió realizar una pintura más que sería la envidia de toda su gala. La obra maestra que su genio haya podido crear. Algo totalmente distinto y que a diferencia de sus otros cuadros, este llevaría al 100% su total personalidad. Pues aquella pintura estaría hecha solo con su sangre. Espero a que Vanessa se fuera a trabajar. Eiko tomaría el día libre para poder dar rienda suelta a su imaginación. Preparó un lienzo de casi 2 metros de largo por 1 de ancho y se dispuso a trazar algunas líneas que seguiría el diseño para no perderse cuando comenzara a rellenar cada espacio. Una hermosa mujer que llevaba un largo vestido, sentada en un sillón y sosteniendo una copa vacía. Ángeles a su alrededor que le servirían algún vino fino de su buen calibre. Suspiró y miró sus manos un momento, pensando que era lo correcto y lo incorrecto. No importaban las opiniones ajenas, su arte era distinto pues a pesar de que muchos artistas usaban la sangre de sus cuerpos en sus pinturas, ella no solo usaba eso sino que también una parte de aquel mundo que vivía dentro de su cabeza. Tomó aquella trincheta con un poco de temor y sin pensarlo más cortó la palma de su mano izquierda, dejando caer la sangre a borbotones en un recipiente que tenía unas pocas de agua. Abrió y cerró el puño varias veces y muy lentamente, sintiendo el dolor en su mano. Pero sin dejar de sonreír como normalmente lo hacía, tomó un pincel y pintó el vestido, la copa de vino, la botella y las alas de los ángeles con su sangre. Cuando Vanessa llegó de su trabajo, se encontró con aquella pintura y quedó maravillada aunque se mostrara en su rostro desconforme pues no se veía como las demás, sin embargo era una obra más que para ella era digna de estar en el mejor museo del mundo, pues todo lo que pintaba Eiko era simplemente magnífico. Vio también que unas gotas de sangre quedaban en dirección a su habitación y vio a su amiga sentada en el borde de la cama, sosteniendo su mano envuelta en vendas como ella la sujetaba con fuerza, diciendo sin haber perdido su sonrisa. Ahora mi mundo está por fin fuera de mí, ahora está libre pero no todo. Porque esta no será la primera y última, solo un comienzo. Vanessa amaba a Eiko, amaba su arte, tuvo el valor de decir lo que su corazón mantenía en secreto una hermosa noche de luna llena cuando ambas salieron a caminar por los parques de la ciudad. Pero odiaba verla lastimada, triste o decepcionada. No consiguió dar con alguna explicación al ver cómo el dolor del corte en su mano podría darle placer siendo este tan profundo y al no ver que la sangre se detenía decidió llevarla al hospital. Luego de desinfectarla y suturarla regresaron a descansar.
Al día siguiente cada pintura se encontraba colgada en las paredes de aquella galería a la espera de los ojos curiosos de la vida que Eiko tanto esperaba. En ningún momento dejó de sonreír, y nadie podía afirmar con exactitud qué era lo que estaba pensando en ese instante. Cada obra suya, cada imagen plasmada en lienzo recubierta por un bello cuadro de madera que aquel viejo cascarrabias había tomado la molestia de darle para que se vieran más bellos al momento de exponerlos. Todos eran brillantes y sin lugar a dudas maravillas de una talentosa joven que nadie conocía. Una chica olvidada en un rincón oscuro a la cual nunca se le dio la oportunidad de ser ella misma, ahora una artista. Tan solo pocas horas de fama que le dieron lo suficiente para sentirse orgullosa de sí misma. Y por último la mejor de todas ellas, la última obra maestra pintada con su sangre en donde aquella noche antes de ir al hospital reconoció por primera vez una buena parte de ella misma en uno de sus dibujos. Muchas pinturas fueron adquiridas por finos conocedores que le dieron generosas cantidades de dinero por sus trabajos. Y aquella obra maestra hecha con su sangre fue la más costosa de todas. Las semanas pasaron y una nueva galería estaría a la espera de un talento oculto que más personas conocerían. Los materiales listos para pintar, pero Eiko no buscaba conseguir aquellas viejas pinturas que antes dibujaba creyendo que el mundo en su interior se mostraba delante de sus ojos. Desechó las pinturas y solo dejó unos cuantos tarros de color negro y volvió a aquel principio que traería todo su ser y lo dejaría una vez más en un lienzo y en otro, y en otro. Vanessa, pensando que algo se había perdido en el escalar del trayecto de una artista, su forma tan simple de ser y ver como algo la convertía de aquella tierna niña a una extraña con la mirada perdida en el blanco de la tela. Solo podía ver cómo corte tras corte, Eiko lastimaba su cuerpo para liberar pequeños hilos de sangre con los que usaba para dibujar y rellenar en el lienzo, dando a este un tenebroso reflejo de un mundo claro como la luz, convirtiéndose en un oscuro sendero del cual destruía los peldaños que sus pies alejaban con aquel andar. Siempre ha estado en mí, es mi sangre la pintura original de mis obras, y la protagonista de mis sueños, un mundo hecho a mi medida, las criaturas que viven en él y sus paisajes. No importa el dolor. Quiero liberarlos a todos. Sean libres porque soy como su madre y ustedes como mis hijos. Dijo Eiko mientras reía descontroladamente mientras que al mismo tiempo no paraba de pintar. Vanessa no pudo más y se rindió ante la forma tan cambiante de quien amaba, porque ya no era Eiko, era otra persona. Le dijo unas últimas palabras, palabras que un oído sordo no pudo escuchar y se marchó dejándola sola con su arte, su mundo y su dolor. Aunque me encuentre sola en este sendero, ellos me protegerán y me cuidarán. Estarán conmigo hasta el día de mi muerte, y en mi tumba volarán sobre ella, mis hermosos ángeles de alas rojas. El dolor ya era parte del olvido, y el placer recorría cada extremo de su cuerpo, enloqueciéndola y obligándola a ceder ante la tentación de sus actos. Sus manos eran sus pinceles y en ellos estaban la más hermosa de todas las pinturas, un color sangre real que provenía de su propio cuerpo. Su segunda y tan esperada reaparición estaba cerca. Los cuadros colgados y en ellos unas cortinas que los tapaban de las miradas hasta que ella diera la orden. La multitud era mayor que la vez anterior y en ella se encontraban conocedores del buen arte que esperaban ver algo que los dejara maravillados. Eiko dio una orden y todas las pinturas se mostraron. No eran en nada iguales a las que se vieron en su primera exhibición. Estas eran diferentes y hasta se podría decir que daban miedo, tanto que las personas que miraron los cuadros se encontraron arrinconadas en un mundo oscuro y vil, tan tétrico que parecía que los ángeles en aquellos cuadros estaban observando con sus ojos los movimientos de cada individuo de la galería. Eiko, que en ese momento llevaba puesta una máscara en su rostro y una capa con una capucha oscura que cubría todo su pequeño cuerpo, reveló ante toda su hermosa figura femenina y joven, demacradas y lastimadas con cicatrices que aún sangraban en algunas partes. Sus piernas, brazos, abdomen, espalda, pecho, cuello y rostro estaban cortados con pequeños tajos por los cuales ellas había sustraído su sangre y pintado cada cuadro que podía verse en la galería. Incluso había cortes en zonas delicadas, como lo eran los labios de su vagina y sus pezones. Ante ella se encontraba el lienzo preparado más grande que jamás haya usado, pero este estaba en blanco sin nada en él. Creyendo que en el artista y su extraña manera de exponer su arte ante el público, a pesar del asombro y el miedo que algunos tenían estando dentro de aquel lugar rodeados por tantas pinturas macabras. Un solo aplauso bastó para que muchos otros se sumaran en coro, reconociendo el aprecio de sus trabajos y reconociendo a un artista con tanto talento que podría haber sido mejor que aquellos del Renacimiento.
Eiko sujetaba en su mano su trincheta, la que utilizaba para liberar la sangre dentro de su cuerpo y con ella pintar sus obras. Y gritó ante el público que contemplaba lo próximo que haría sin saber nada al respecto. Sean bienvenidos todos, a la Galería del Ángel de las Alas Rojas. Sean bienvenidos todos a mi mundo. Con un movimiento rápido y brutal cortó su garganta de un tajo tan profundo que la sangre salió despedida manchando el lienzo y ensuciándolo. Remarcando la silueta del chorro derramado cuando una de sus venas asomó por fuera de su cuello hasta que la presión disminuyó y lentamente Eiko cayó al suelo con los brazos extendidos, su mirada perdida en la nada y la sangre que salía de su cuerpo formando en los blancos mosaicos de la galería dos separaciones a ambos costados superiores de sus hombros que parecían ser dos alas enormes y hermosas. Un ángel de alas rojas.